Muy buenas tardes, estamos de vuelta en este maratón, en nuestra primera edición del Maratón Dental. Nos da muchísimo gusto que sigan conectados con nosotros. Estamos transmitiendo en Facebook y en YouTube esta vez. Estamos conectados ya. Nosotros, bueno, pues todas las empresas que podamos nosotros ayudar, tenemos el hashtag Don't Stop, donde podemos ayudarnos. Creo que es una época bastante difícil, creo que el tema es muy sensible y bueno, pues vamos ahora sí a presentar al doctor. Bienvenido, él es José Julio Quiñones. Vamos a presentarlo, ahí ya lo tenemos en pantalla y vamos a leer su currículum. Platíquenos de igual manera en dónde nos están viendo, etiqueten a los colegas que crean que deben saber lo que vamos a ver en esta siguiente hora de transmisión. Y bueno, pues ahí platiquen en los chats, a ver a cuántos likes llegamos. Creo que es un tema que no nos podemos perder. Hola, buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Nada más para ser un poquito breve, en la parte de adscripciones hay una confusión. Yo tengo una estancia en el Instituto Nacional de Cancerología y Cuello de Patología Quirúrgica, y pues en algunas situaciones, universidades que están ahí, pues ya no trabajo, pero eso es lo de menos. Lo importante es para lo que estamos aquí el día de hoy, para hablar de la pandemia que ha causado el COVID-19 y qué debemos saber los odontólogos al respecto. Vamos a iniciar con qué fue lo que ocurrió. ¿Qué fue lo que ocurrió que desató toda esta pandemia, que ha sido una pandemia que ha tenido un avance bastante rápido? Alrededor del mes de diciembre, finales del mes de diciembre de 2019, se reportaron una serie de casos de neumonía aguda de causas desconocidas en la ciudad de Wuhan, en el distrito de Hubei, en China. En enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud nombra de manera provisional a la causa del brote nuevo coronavirus del 2019 o 2019-CoV. En febrero de 2020, el Comité Internacional de Taxonomía de los Virus lo nombró oficialmente como SARS-CoV-2, es decir, que este virus, perteneciente a la familia de los coronavirus, pues es el causante de la enfermedad COVID-19. ¿Pero qué son los coronavirus? Los coronavirus son un grupo de virus ARN envueltos, no segmentados, monocatenarios, en donde la superficie tiene un aspecto de corona similar a la oral, por eso se llaman coronavirus. Algunas familias de coronavirus suelen ser zoonóticas, esto quiere decir que se transmiten de animales a humanos. Estos suelen causar enfermedades entéricas, hepáticas, neuronales y respiratorias, tanto en animales como en humanos. Pero quiero informarles que el SARS-CoV-2 no es el primer coronavirus transmitido al ser humano. Existen 7 diferentes tipos de coronavirus que han logrado infectar al humano. Los primeros 5 coronavirus tuvieron síntomas leves en cuanto al contagio humano, que son los que les señalo en esta tabla, bueno, en este esquema de clasificación del virus de coronavirus, en donde el coronavirus tipo SARS-CoV que afecta al humano fue el primero que tuvo relevancia médica para nuestra era. El SARS-CoV-2 o el COVID-19 es el tercer problema de salud emergente de tipo coronavirus en menos de 20 años. Todo inició con el SARS-CoV o síndrome agudo respiratorio severo relacionado a coronavirus en el año 2003, donde tuvo un total de contagios de 8,000 personas aproximadamente. Posteriormente, unos años más tarde, en el 2012, surgió el MERS, que es el síndrome respiratorio del este medio relacionado a coronavirus, con una efectividad que llegó a la población alrededor de los 2,468 contagios. Y últimamente, a partir del año 2019 y descrito en el año 2020, el SARS-CoV-2, que también es el síndrome agudo respiratorio severo relacionado a coronavirus 2, que tiene este nombre debido a la gran similitud que tiene con el SARS-CoV original, ahora llamado también COVID-19, que el COVID-19 es la enfermedad que causa el virus SARS-CoV-2.
con una población infectada hasta el día de hoy de 1.016.401 personas. Todos los anteriores se relacionan a una exposición alimentaria o de contacto con animales exóticos que resultan ser vector de los coronavirus. El SARS-CoV-2, llamado COVID-19 también, es el último virus descubierto de la familia de los coronavirus, perteneciente a la fosa o al clúster beta. Este causa una enfermedad severa respiratoria con alto potencial de diseminación y baja mortalidad. Lo que siempre nos han dicho en cuestión a relación al coronavirus o al COVID-19, mejor dicho, es que tiene una baja mortalidad. El problema es que tiene una alta diseminación y una alta infectividad. Esta alta infectividad hace que las personas suelen contagiarse con más facilidad que algunos otros virus y aún inclusive teniendo una baja mortalidad que es del 2 al 3% aproximadamente, cada vida humana cuenta. Entonces debemos ser muy cautos con respecto a la mortalidad de este virus. Todo inició en diciembre de 2019 cuando aparecieron los síntomas tempranos de los pacientes confirmados. Posteriormente, a mediados de enero de 2020, la morbilidad se mantuvo baja por la incubación del virus. Sin embargo, hubo una coincidencia con un evento bastante importante que fue el Año Nuevo Chino, en donde se congregaban muchas personas, sobre todo en el distrito de Wuhan. Esto ocasionó que haya miles de contagios y a finales de enero el brote se propaga a otros países. En febrero tenían registrados en China 74.280 casos confirmados y 924 en otros 24 países, con 2.009 muertes a nivel mundial. A datos del día de hoy, 3 de abril, tenemos 1.083.084 casos confirmados y 58.242 muertes a nivel mundial hasta el día de hoy, es decir, con un corte del día de hoy. No sabemos cuánto más va a infectar a las personas, no sabemos cuánta más mortalidad va a tener este virus con respecto a la población que infecta. Sin embargo, 58.243 muertes debe tomarse de manera muy seria con respecto a este brote epidemiológico. ¿Dónde inició todo? Inició en la ciudad de Hubei, en la provincia de Hubei, perdón, en la ciudad de Wuhan, que pertenece a la República de China. Aquí es donde todo inició. Este es el mapa de la exposición a mediados de enero, en donde posteriormente les voy a poner uno de los primeros mapas que la Organización Mundial de la Salud sacó el día 19 de febrero del 2020, donde vemos que los países que iniciaron con un brote temprano fueron China, Estados Unidos, zonas de Canadá, Francia, Italia, Alemania y España. Sin embargo, este mapa que fue consultado el día de ayer, que se publicó el 1 de abril, muestra que en varias partes del mundo, ya casi en la totalidad, exceptuando las zonas blancas, que son pertenecientes a la República Central Africana, de Djibouti, Azerbaiyán y algunos otros pocos países están actualmente libres de infección. Pero 5 de aproximadamente 203 a 210 países es bastante poco los países, o son bastante pocos los países que no tienen infección y son demasiados la gran mayoría que ya tienen infección. Incluso tenemos países como Islandia, Groenlandia, que ya tienen infección o presentación de casos positivos. Pero ¿qué pasa en México? En México, ayer el reporte epidemiológico que se da cada noche a las 7 de la noche, nos dice que en México tenemos 1.510 casos confirmados y 50 muertes a raíz de COVID-19. Esto hasta el día de ayer. Hoy por la noche aparecerán nuevos datos, más aún el lunes en la noche aparecerán nuevos datos y veremos en dónde estamos y tenemos que tener la responsabilidad de saber hasta dónde va a llegar, porque es responsabilidad social, que más adelante voy a explicar. ¿Pero dónde viene? El 1 de enero de 2020 se clausura el mercado de mariscos de la ciudad de Wuhan, en donde epidemiólogos del país rastrearon que fue el brote inicial o temprano del COVID-19. Pero, ¿de dónde viene? Es decir, ¿de quién se transmite? Bueno, el virus recoge cierto material genético de sus hospedadores previos, en donde al hacer un estudio de coincidencias, podemos nosotros revisar que en el 79.5% de ese ADN hay una coincidencia genética con el murciélago, que sería el portador original. Sin embargo, no sabemos
o no sabíamos, o todavía no se puede afirmar a ciencia cierta quién transmitió la enfermedad directo al ser humano. Se ha postulado que el murciélago, de hecho en etapas iniciales de la enfermedad, mostraban videos de gente comiendo sopa de murciélagos, pero se ha demostrado que el murciélago no fue el vector que infectó al ser humano. Se creía que era un mamífero pequeño. En este caso, el mamífero que más se acerca con la coincidencia genética es el pangolín, que es un mamífero que se puede observar en venta en este mercado de Wuhan. ¿Cómo se habrá infectado este mamífero? Probablemente comiendo restos alimenticios de frutas que tenían contaminación a través de las heces del murciélago. Y al tener una exposición cercana al ser humano, pudo transmitirlo y con una mutación de este virus, el humano ha podido transmitirlo entre sí. Ahora bien, vamos a hablar un poco y a rasgos generales de la patogenia. ¿Qué hace el virus? El virus, cuando entra al cuerpo, tiene un tropismo. Un tropismo es la afinidad de un virus hacia un tejido determinado. Este tropismo se da por células epiteliales de los alvéolos pulmonares. Dichas células van a expresar en su superficie algunas proteínas que son relacionadas a la enzima convertidora de angiotensina 2, o también llamadas ECA2, para las cuales el virus tiene receptores. En sus receptores S, que se denominan también receptores spikes, que son las espinas que simulan ser una corona, lo que lleva el nombre de coronavirus. La unión de los receptores ECA2 del SARS-CoV-2 resulta ser de 10 a 20 veces mayor que su primo antecesor, el SARS-CoV. Por tanto, a diferencia del primer SARS, este SARS-CoV-2, COVID-19, tiene una alta infectividad y diseminación en los tejidos del ser humano que tienen esta expresión de proteínas de la enzima convertidora de angiotensina 2. Y para adelantarles un poco, algunos otros partes del cuerpo que tienen expresión de la ECA2, pues son el epitelio de las glándulas salivales, en donde hay una alta concentración de viriones, y por eso este virus es altamente infectivo a través de partículas salivales, lo cual nos lleva a una gran relevancia por el trabajo que la gran mayoría de nosotros como odontólogos desempeñamos. ¿A quiénes afecta o a quiénes les da coronavirus? Actualmente a cualquier raza. Antes se estipulaba que a razas asiáticas, a razas africanas, a razas caucásicas, pero hemos visto por el mapa de infectividad que no tiene discriminación por ningún tipo de raza. La mayor parte de los casos oscila entre los 30 y 79 años, con una media de 54 años. Existe una ligera predilección por los hombres, que se puede explicar porque los hombres tienen de manera normal un nivel elevado de ECA2 en comparación con las mujeres. Por eso se sugiere que la curva esté un poquito más hacia los hombres que hacia las mujeres. La virulencia, es decir, qué tanto es potencial este virus, qué tanto puede llegar a infectar. Pues el promedio medio de incubación se ha establecido entre los 4 o 5 días, con una amplitud de rango de los 2 a los 14 días. Sin embargo, los síntomas completos se desarrollan aproximadamente en el día 12. Por ello, los pacientes que están en observación del contacto inicial o la sospecha de síntomas tienen que entrar a una vigilancia de aproximadamente 14 días. Tenemos que la transmisión es a través del contacto directo e indirecto, que más adelante voy a ahondar en esta parte. Tiene una supervivencia en superficies inanimadas de hasta 9 días. El virus tiene la capacidad de tener una permanencia en superficies por mucho tiempo. ¿Depende de las condiciones de temperatura? Sí. La labilidad del virus disminuye con temperaturas mayores a los 30, eso es correcto. Disminuye menos la vida en superficies, eso es cierto. Sin embargo, que se destruya arriba de los 30 a 35 grados, eso es totalmente falso. Tiene una disminución en permanencia de las superficies infectadas relacionado a la temperatura. Existen casos de posibilidad de transmisión asintomática, es decir, infectados que no han desarrollado el cuadro. Y esta es una hipótesis, una postulación que ha sonado bastante, porque pues se tiene miedo de pacientes que actualmente están infectados pero no saben y pueden diseminar la enfermedad. Sin embargo, los primeros reportes de casos asintomáticos se describieron en una población obrera de Alemania, en donde al interrogatorio inicial no mostraron ninguna manifestación clínica común de la infección por COVID-19. Sin embargo, una vez que estos desarrollaron el cuadro clínico alrededor del día 19, refirieron al interrogatorio haber consumido AINES, es decir,
medicamentos que sirven de analgésicos, antipiréticos y desinflamatorios, en donde la acción antipirética de estos AINES que ellos se tomaron refirieron por el cansancio que sentían después de trabajar en las fábricas donde estuvo el brote, pues minimizaron uno de los principales síntomas, que es la fiebre. Al día de hoy no podemos tener un dato concreto de que si los portadores asintomáticos realmente existen. Que hay desarrollos tardíos de la enfermedad que van de los 2 a 14 días, eso es totalmente correcto. Pero la enfermedad empieza a manifestarse cuando hay una suficiente carga viral que manifiesta signos y síntomas. Y cuando hay esta suficiente carga viral, la persona infectada tiene la suficiente capacidad para transmitir el virus. Pero con todo esto, ustedes sabían que el coronavirus COVID-19 se transmite a través del contacto por superficies inanimadas o directo. Pero ¿qué pasa cuando tocamos una superficie inanimada infectada con COVID-19 o con SARS-CoV-2? Esta superficie contaminada lo llevamos a las manos. Y en las manos, nosotros, en algún momento, dentro de una hora, alrededor de 23 veces nos tocamos la cara, teniendo contactos con la piel, boca, nariz y ojos. Y el método de transmisión del SARS-CoV-2 o COVID-19 es a través de la autoinoculación a membranas mucosas. Es de ahí por qué la importancia del lavado de manos de manera continua, porque nosotros podríamos autoinocular al virus en nuestras membranas mucosas. Con respecto a la piel, el virus no puede atravesar la barrera de la piel, pero sí puede diseminarse a través de las membranas mucosas. En cuanto a su transmisión, muchos animales domesticados y salvajes, incluyendo dromedarios, camellos, como en el caso del MERS, ganado, algunos felinos y murciélagos, como en el caso del SARS-CoV y el SARS-CoV-2, son reservorios naturales de coronavirus. Algunos casos han resultado en la transmisión animal-humano, como sucede con los 7 coronavirus que afectan al ser humano. Los coronavirus humanos se transmiten por vía respiratoria, por contacto de secreciones, con una posibilidad de contagio que se denomina epidemiológicamente R0, 1.4 a 3 personas, es decir, cada paciente infectado tiene la capacidad de transmitir la enfermedad a un máximo de 3 personas. Ojo, estos son datos de la infección temprana en China, no son datos de la infección tardía en todo el mundo, pero es lo que tenemos documentado al día de hoy. Los mecanismos de transmisión en humanos van más allá de las gotitas, es decir, de los estornudos o de la tos, cuando se producen microgotitas de saliva que pueden ser potencialmente infecciosas. Por contacto, este contacto es cuando se toca una superficie contaminada y posteriormente el individuo autoinocula a sus membranas mucosas. A través de la no desinfección ni lavado de manos, si tenemos contacto con una superficie contaminada, es fácil la autoinoculación. Y el último, uno de los que más nos competen como odontólogos, es la formación de aerosoles, en donde las gotitas que se encuentran en la saliva, que tienen potencial infectivo, ya que tienen viriones, se combinan con el aire en conjunción con espacios cerrados. Otros medios de transmisión que se han reportado es la transmisión a través del sistema digestivo cuando el paciente muestra signos entéricos, así como en la leche materna. Pero estos estudios carecen un poco de información, así que se han publicado como posibles métodos de transmisión adicionales. Dentro de los síntomas clínicos del COVID-19, tenemos que son totalmente inespecíficos y en algunas ocasiones no se pueden discernir de la gripe común, en donde la fiebre es el síntoma más frecuente en estos pacientes, en un alrededor del 98% de ellos. La tos seca, alrededor de un 69 al 76%, fatiga, mialgia, dolor muscular, debilidad, que se puede dar hasta en un 55%, dificultad respiratoria como la disnea, hasta en un 55%, y síntomas un poquito más leves en cuanto a la frecuencia de manifestación, que pueden ser la náusea y la diarrea antes de la aparición de la fiebre. Hay otros síntomas adicionales que se han descrito como lesiones en piel, algunos tipos de dermatitis, también conjuntivitis, también tenemos otros signos como dolor torácico. Sin embargo, estos todavía no están categorizados como síntomas clínicos
que puedan asociarse a la enfermedad porque se han dado en un poco número de pacientes, así como la augeusia y la disgeusia, que también ha estado sonando últimamente en los comunicados de las asociaciones especializadas en transmitir información acerca de este virus. Pero bueno, adicionalmente a los síntomas clínicos, tenemos pruebas séricas de laboratorio que nos pueden indicar conteo normal o leucopenia en el 63% de los pacientes, linfocitopenia en el 25% de los pacientes, trombocitopenia alrededor del 20% de los pacientes, proteína C reactiva elevada alrededor del 32% de los pacientes o niveles elevados de aminotransferasa aspartato en un 37% de los pacientes. Estas son las alteraciones séricas más comunes en los pacientes con infección por COVID. Los estudios de imagen, estos son bastante consistentes y se reportaron por primera vez en los hospitales de China. En los estudios de tomografía computarizada pulmonar, o TCP, se revelaron anormalidades en el 100% de los pacientes que se manifiestan como imágenes de vidrio esmerilado bilateral. Y ustedes pueden observar en la parte más posterior pulmonar, ven unas manchas blanquecinas que simulan ser como un vidrio esmerilado. Un vidrio esmerilado es como una superficie de un vidrio que está con una opacidad, que deja pasar la luz, pero no puedes distinguir muy bien a través de él. Entonces, esta es una imagen por vidrio esmerilado, que se ha mostrado cercano al 100% de los pacientes con COVID-19. ¿Qué complicaciones podemos llegar a tener? En pacientes susceptibles puede presentarse fallo respiratorio y daño alveolar severo. La enfermedad puede progresar hasta el daño orgánico, es decir, shock, daño cardíaco, daño renal agudo. Puede llegar a causar la muerte en casos severos. ¿Quiénes son los pacientes susceptibles? Pacientes mayores de 65 años y con comorbilidades, como puede ser hipertensión, diabetes, enfermedades autoinmunes, ya que estos toman medicamentos inmunosupresores, en donde estos pacientes tienen una mayor probabilidad de desencadenar a casos severos. ¿Cuál es el diagnóstico? Ahora no me voy a ir al diagnóstico del modelo operacional fase 1 porque ahorita ya estamos en la fase 2. Ya no vamos a tomar en cuenta si el paciente ha viajado, si el paciente ha tenido contacto. Ahora, un caso sospechoso se denomina a cualquier persona que en los últimos 7 días haya presentado 2 de los siguientes signos y síntomas: tos, fiebre, cefalea, acompañado de al menos uno de los siguientes, que son disnea, artralgia, mialgia, odinofagia, rinorrea, conjuntivitis o dolor torácico. En dado caso que se cumplan estos criterios para caso sospechoso, tendremos que referir al paciente para que se realice una prueba para un caso confirmatorio, en donde la persona que cumpla la descripción del caso sospechoso y que cuente con el diagnóstico confirmatorio por reacción en cadena de la polimerasa o PCR, por la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública reconocidos por el INDRE, será un caso totalmente confirmado, en donde tenemos 2 métodos de actuación que vamos a tener más adelante cuando hablemos de la actitud del odontólogo en la consulta ante la pandemia. ¿Cuáles son los criterios para el estadio clínico? Tenemos representaciones leves, moderadas, severas y críticas de la enfermedad. En la sintomatología leve tenemos fiebre menor a 38, con o sin tos, sin presencia de disnea ni jadeos, sin estudios de imagen sugerentes de neumonía. Tenemos que en los casos moderados, ahora sí, ya tienen una fiebre de mayor a 38 grados, síntomas respiratorios, estudios de imagen compatibles con neumonía. Y el estadio severo es cuando tenemos alguna de las siguientes características: aumento de la frecuencia cardíaca a más de 30 por minuto y saturación del oxígeno menor a 93% en reposo. Y esto podría evolucionar a un estadio crítico, en donde se tiene fallo respiratorio, necesidad de un respirador artificial, shock, fallo orgánico extrapulmonar y traslado a una unidad de cuidados intensivos. Siendo específicos, a través de los criterios clínicos leves y moderados, se recomienda a la población en general no acudir al hospital, ya que probablemente podría ser una infección de otro tipo, no tipo COVID-19, y el paciente estaría expuesto al estar en un lugar, llámese hospital, que tiene pacientes con diagnósticos confirmados. Entonces, casos severos y críticos son los que se solicitan ir al hospital. ¿Y cómo clínicamente nosotros en casa sabremos que esto está pasando? Cuando tengamos dificultad
respiratoria. Este es un parámetro clínico que nos han informado todas las autoridades de salud del país, en donde si tienen falta de aire, dificultad para respirar, es mandatorio acudir al hospital para iniciar algún tipo de tratamiento de soporte. Si sus síntomas son de leves a moderados, tendrían que pasar el aislamiento en sus casas porque probablemente no sea COVID-19. Pero bueno, comparando la mortalidad con otros brotes del COVID-19, tiene una mortalidad del 1 al 3% hasta el momento. No se han hecho nuevos recuentos epidemiológicos donde veamos que tiene una mortalidad más alta. Sus primos lejanos, como el MERS y el SARS, fueron un tipo de infección viral tipo coronavirus que fue identificada en el caso del SARS-CoV en el 2003 y dejó casi cerca de 650 muertos en China y en Hong Kong entre el año 2002 y 2003. En este caso, el murciélago fue el hospedero original y el vector fue la civeta. Y de la civeta, que es un mamífero pequeño carnívoro, se transmitió hacia los humanos. El SARS tiene una mortalidad del 9 al 10% aproximadamente. Posteriormente, unos 8, 9, 10 años después, apareció el MERS-CoV, que es el síndrome respiratorio de Medio Oriente, que se identificó por primera vez en Arabia Saudita en 2012. Que ha dejado más de 800 muertos en Medio Oriente y es transmitido de los dromedarios, es decir, de los camellos, hacia el ser humano. Pero ¿qué tan contagioso es el nuevo coronavirus? Recordando que aquí en la Ciudad de México teníamos un brote de sarampión, o tenemos más bien un brote de sarampión, en donde el R0 del sarampión es de 12 a 18 personas. La capacidad de infectar a otra persona del sarampión es de 12 a 18 personas con un solo contagiado. Mientras que hay otras infecciones que pueden ser un poquito menos contagiosas, como la polio, que da de 5 a 7 personas, pueden ser infectadas por una sola. El coronavirus SARS, el primer coronavirus que afectó al ser humano, de 2 a 5 personas. Y el COVID-19 relata y es consistente que puede infectar de 1.4 a 2.5 personas. Y poniéndolo en el terreno de los diferentes virus respiratorios, la gripe tiene un potencial de infectividad de 1.28 de una persona a una persona. Es decir, una persona puede contagiar por lo general a otra persona de gripe. En cuanto al MERS, la capacidad de contagio era más limitada, era de 0.30. Por cada 10 personas, 3 se contagiaban de una exposición. Entonces, el SARS, el coronavirus de tipo SARS, que surgió en China hace unos 20 años, tiene una capacidad de infección de 3 personas y actualmente el coronavirus 2019 o el COVID-19 tiene una capacidad infectiva de 2.68 personas por contacto. Para redondear números, una persona con coronavirus puede infectar a 3. Y como prevención, de manera general, hemos tenido en el gobierno el lanzamiento de diferentes infografías a través de los elementos de seguridad social que tenemos en el país, en donde tenemos que tener acciones que son de prevención universal, como el estornudo de etiqueta. El estornudo de etiqueta es que al toser o estornudar, el sujeto va a cubrir con la parte o el pliegue interno del codo el estornudo. Al nosotros cubrir esto, tenemos que el virus no se esparce en nuestras manos, como normalmente hacemos los estornudos, que nos tapamos con la mano. Y en el desafortunado caso que tuviésemos COVID-19, pues lo estaríamos esparciendo a todas las superficies que toquemos. Entonces, siempre vamos de manera preventiva a hacer el estornudo de etiqueta. Posteriormente a estornudar hay que lavar las manos con agua y jabón. Otra de las medidas universales es el lavado de manos frecuente. Hay que lavar las manos correctamente con agua y jabón. Se dice que alrededor de 40 segundos o usar soluciones a base de alcohol en gel arriba del 70% en caso de no tener jabón y agua a la mano, pero lo ideal primero es lavarse las manos y posteriormente hacer el método de sanitización con geles alcoholados. Y resguardo en casa. En caso de tener síntomas de resfriado o gripe, acudir a revisión médica y no automedicarse. Esto se permitía en la fase 1. Actualmente en la fase 2 tenemos que evitar contacto con otras personas
evitar dar besos, saludar de mano, abrazos y quedarnos en casa padeciendo el cuadro con respecto a la infección que tengamos, con el uso de medicamentos antipiréticos como puede ser paracetamol, y en dado caso que el paciente tenga o presente jadeos o dificultad respiratoria, ahora sí, acudir a revisión médica y no automedicarse. Si se dan cuenta, lo que más se ha reforzado para la población en general es el estornudo de cortesía y más bien la buena higiene de manos, que son, digamos, las dos métodos de prevención general más importantes que podemos tener, así como ahora quedarnos en la casa para evitar la propagación del virus. Ahora bien, hay recomendaciones y acciones al público en general. De lo que se está hablando actualmente es de aplanar la curva, evitar que exista un contagio exponencial en las personas. Entonces, ¿qué nosotros debemos de hacer para aplanar esa curva? Acatar las medidas que nos han recomendado las instituciones de salud pública, como que podría ser lavado de manos, una sana distancia y quedarse en casa. Mientras que nosotros le restemos importancia a estas medidas, podremos llegar a una gran exposición, haciendo que la curva sea cada vez más alta. Entonces, las mejores medidas son acatar lo que las instituciones públicas de salud nos han dicho. Lavado de manos, estornudo de cortesía y quedarse en casa. Con estas medidas podemos nosotros aplanar la curva para evitar la diseminación de manera exponencial de este virus. Sin embargo, también hay que darnos cuenta de que si nosotros seguimos las recomendaciones de las instancias de salud pública, pues debemos de ser muy cautos y mesurados cuando detengamos la curva. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos cautos ni mesurados y regresamos a nuestras actitudes que teníamos antes, puede haber una circunstancia de reemergencia, es decir, que el brote vuelva a elevar la curva. Entonces tenemos que tener una responsabilidad colectiva aun cuando hayamos aplanado la curva. Y esto se los digo porque nosotros tenemos una recomendación de no salir hasta el 30 de abril. Sin embargo, difícilmente después del 30 de abril ya no haya ningún tipo de persona contagiada con COVID-19. Y si nosotros no seguimos acatando las recomendaciones que se nos han efectuado, después de haber bajado la curva, si es que lo logramos, vamos a volver o hay la posibilidad de que ésta se vuelva a levantar por no continuar con las medidas preventivas. Entonces, no tratemos de cantar victoria de manera prematura, hay que seguir siempre todas estas recomendaciones. Ahora bien, esta es una imagen que representa lo que ha pasado en muchos países en donde tratar de controlar esta pandemia en contra del COVID-19 va de la mano con todos nosotros, con el personal de la salud, con el personal de seguridad y con las personas que logran quedarse en casa. Pero hay otro tipo de personas que son muy indiferentes a acatar estas órdenes, que en Estados Unidos les denominan COVIDiots. Entonces son personas que no acatan estas normas que se han implementado y pues intervienen en la efectividad que puedan tener los doctores y las medidas de quedarse en nuestras casas que la gran mayoría de la gente ha implementado. Entonces, esperemos o evitemos ser estas personas que salen de manera innecesaria. Yo sé que en algún momento va a ser mandatorio, va a ser menester tener que salir de nuestras casas, por cualquiera que sea las circunstancias. Sin embargo, tenemos que caer en la prudencia que esas salidas tienen que ser por necesidades, nada más, no porque, pues voy a caminar al parque o voy a ver qué está pasando, voy a ver si hay gente, no. Es decir, si necesitamos realmente salir, lo hagamos y tomemos todas las medidas precautorias que se han estipulado. Mientras tanto, si no acatamos esto, pues estamos perjudicando a las medidas que se han tomado en cuestión de seguridad para aplanar la curva. Hablando de curvas, este documento, bueno, esta captura, la saqué de la Organización Mundial de la Salud a través de el Centro de Enfermedades Europeo, en donde se observan las curvas que han tenido la gran mayoría de los países, en donde, si vemos que México está en la fase mediana de infección, tenemos todavía una curva que está hacia la parte superior. Todavía no vemos un aplanamiento de esta curva, a diferencia
de otros países que tienen menos contagio y han logrado contener esta curva, como pueden ser Uruguay. Otros países que ya controlaron sus brotes, como Corea del Sur y China, ya tienen un aplanamiento de esta curva. Y hay países que aún todavía no logran controlar, aún con todas estas medidas, su curva, como son Italia y España, y en el caso de Estados Unidos, que ha tenido un crecimiento exponencial abrumador. En Estados Unidos ya hay una mayor cantidad de infectados que los que hay en China. Entonces, en Estados Unidos, las medidas de seguridad que se han estado tomando han estado deficientes, tal vez por parte de las personas que no han acatado las órdenes en tiempo y forma, o por algún problema del sistema de salud. Desconozco el sistema de salud de Estados Unidos, yo considero que debe ser muy bueno, pero hay algo que se está haciendo de manera inadecuada, por eso hay un brote demasiado abrupto en los Estados Unidos. Sin embargo, en México queremos, antes de que haya suficientes contagios, antes de que haya muertes innecesarias, aplanar esta curva, tal y como lo está haciendo Uruguay en estos momentos. Tenemos que los tratamientos que se han estipulado para el COVID iniciaron con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, donde empezaron a probar diferentes medicamentos que en el gobierno chino se habrían utilizado para los pacientes contagiados. Posteriormente, la FDA en los Estados Unidos, si ustedes ven esta carta del 28 de marzo, ellos solicitan el uso de medicamentos que han sido estipulados para tratamiento de COVID, como son la cloroquina y la hidroxicloroquinona, para su uso. La conclusión de esta carta, que es ante un sistema de emergencia de salud pública, pues el gobierno autorizó a través de la FDA el uso de estos medicamentos. En México salió la noticia antier, el 31 de marzo, que COFEPRIS ha aprobado 4 ensayos clínicos para medicamentos contra el COVID-19. Sin embargo, está revisando la página de la COFEPRIS, aún no se ha expedido ningún documento al respecto, pero pues tenemos que la Universal es una fuente, digamos, bastante confiable. Entonces, estos ensayos clínicos, que es como se está haciendo en todo el mundo, es a través de medicamentos no específicos para COVID, en donde se tienen que someter a diferentes pruebas estos medicamentos. Hay medicamentos que ya han sido retirados de protocolos, como el Caletra, que es lopinavir y ritonavir, el Arbidol, en donde estos medicamentos no mostraron un beneficio mayor. Y tenemos varios estudios desde la fase 1 hasta la fase 4, en donde en la fase 4 el Ganovo más ritonavir es el que tiene una ventaja con respecto a los demás, en donde este ha sido usado como tratamiento para los pacientes que presentan COVID-19. Repito e insisto que estos son ensayos clínicos. Todavía ninguno de estos está autorizado de manera oficial para usarse en contra de COVID-19. Únicamente son medicamentos que se han estado probando, autorizados por diferentes gobiernos para revisar si los efectos en estos pacientes son positivos. Tenemos en estos medicamentos, pues, antiinflamatorios potentes, antipalúdicos, medicamentos monoclonales, entre otros. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué no hacer? ¿Cuándo solicitar ayuda y a dónde acudir? Gracias a la telemedicina, el gobierno de la Ciudad de México, en conjunción de la Secretaría de Salud, tenemos un programa de orientación e información oficial con servicio gratuito de notificaciones. Los pacientes, las personas o el personal médico que desee recibir esta información deberá mandar la palabra COVID-19 al 51515 para responder un cuestionario y someterse a un triage a distancia para que a través de esta plataforma se recomienden o se den recomendaciones de qué acciones tomar mientras estemos en casa. Y lo que hemos visto en innumerables ocasiones es que tenemos que quedarnos en casa. Y estas imágenes se las muestro porque, pues, México. En México tomamos las cosas con humor, pero yo sé que también las tomamos con seriedad cuando es necesario. Y pues los memes no han sido, el coronavirus no ha estado exento de memes, ni el secretario López-Gatell, en donde, pues este es uno de los memes más compartidos, en donde hace referencia a la película de Endgame, de Avengers, en donde dice que solamente sobrevivimos, en donde nos quedamos en nuestras casas. Y como personal no de la salud o no esencial de la salud en este momento, no sientes que no estás haciendo nada. De hecho, quedándote en casa estás ayudando muchísimo, tirando de la curva para aplanarla. Y entre todos, personal calificado de salud,
que se encuentre de guardia en hospitales, y nosotros, personal de salud, que también podamos tener una elección de estar o no en nuestras clínicas privadas, pues desde nuestra casa aplanemos la curva, que es lo que se espera hacer. No podemos eliminar el brote, eso es imposible, pero podemos reducir el número de contagiados. Ahora bien, vamos a entrar de lleno a la práctica odontológica después de este breve resumen de manera muy superficial del COVID-19. Y pongo esta foto de manera a propósito, a manera intencionada, porque lo más importante aquí en la práctica odontológica van a ser las barreras de protección, van a ser el control de infecciones cruzado y va a ser también el adecuado manejo del paciente con necesidad de urgencia odontológica. En donde, en la práctica odontológica, somos uno de los personales de salud que tienen un mayor rango de exposición, ya que la vía de transmisión del SARS-CoV-2, es decir, COVID-19, es a través de gotas de saliva y contacto directo con superficies contaminadas. El odontólogo tiene una mayor exposición debido al uso de equipo rotatorio, el cual genera aerosoles. Y también la proximidad con la que trabaja el odontólogo con el paciente, que es menor a 50 centímetros, nos hace un blanco para hacer un factor de riesgo. Vamos a hacer un factor de riesgo en digamos, composición de elementos de atención de la salud. Somos los más afectados. Y no lo digo yo, lo dicen muchas guías, de donde a través de estas guías se va a tomar el consejo y las recomendaciones de lo que debemos hacer y no hacer en el consultorio dental de manera privada, más que nada, y recomendaciones para el sector público, en donde uno de los primeros reportes que se dieron a conocer fue el del informe técnico del Consejo General de Dentistas de España en marzo del 2020, que es un documento que ya la mayoría de nosotros como odontólogos nos han hecho llegar, pero también tenemos otras guías como la prevención y tratamiento del COVID-19 en los hospitales universitarios de Shenyang. Tenemos también opiniones de expertos en la materia de odontología que han emitido opiniones acerca de cuáles son las actividades de urgencia en las clínicas dentales por la pandemia de COVID-19. Tenemos igual varios artículos, tanto en literatura anglosajona o en literatura en español, donde hay consideraciones de la atención de urgencia en los pacientes para esta pandemia del COVID-19, y la más importante, que es la que nos rige, que es un decreto oficial por parte de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, con las recomendaciones para la práctica odontológica, que se emitió el día 24 de marzo de 2020, en donde los métodos de transmisión para el personal de salud, es decir, los odontólogos, tenemos que, aparte de la transmisión directa por estornudo, tos, gotitas, al comunicar, al hablar con el paciente, al hacer interrogatorio, tenemos que hay una gran generación de aerosoles por parte de nuestras piezas de alta y baja velocidad. De igual manera, la contaminación de superficies de uso común, como pueden ser salas de espera o en específico de uso para pacientes como el sillón dental. Entonces tenemos transmisión por aerosoles, transmisión por contacto, transmisión por fomites. Es por ello que somos un personal de alto riesgo. Ahora bien, la norma, ¿qué es lo que nos dice? Normalmente la norma, la 013 del 2015 para prevención y control de enfermedades bucales, nos habla que el personal de estomatología debe dominar y practicar los procedimientos de control de infecciones y seguridad del paciente en el establecimiento de atención odontológica o estomatológica. Y en su punto 5.19, el estomatólogo debe considerar a todo paciente y personal como potencialmente infeccioso. Y esto se va a reforzar con el uso de barreras de protección y desinfección de superficies. Es decir, lo que nos dice la norma para los casos de actuación del día a día es lo que nos va a decir cualquier estatuto público, que tenemos que tener un buen control de infecciones cruzadas, desinfección de superficies, esterilización de material y barreras de protección. Porque, como si se dan cuenta, en el punto 5.19, todo se considerará como potencialmente infeccioso de cualquier tipo de enfermedad. Entonces, las recomendaciones que debemos llevar día a día son las mismas que vamos a recibir para esta pandemia COVID-19, con ciertas excepciones que ya se van a comentar más adelante.
Aquí, literalmente, le estoy copiando y pegando lo que el documento de la CENAPRESE nos recomienda para la atención odontológica. Como punto número 1, tenemos que seguir y promover las medidas generales de higiene. ¿Cuáles son? Lavado de manos con agua y jabón frecuente, estornudo de etiqueta, evitar saludarse de mano, beso o abrazo, la sana distancia y no tocarse cara, ojos y boca. Y en apoyo a los lavados de manos con agua y jabón frecuente, el uso también de soluciones sanitizantes. Punto número 2. Hay que atender prioritariamente urgencias a partir del 24 de marzo, posponiendo la consulta y tratamientos ordinarios hasta, hasta nuevo aviso. Para la atención de urgencia, el personal de odontología de la práctica clínica debe evaluar al paciente previo a la atención estomatológica, interrogándolos sobre su estado de salud y tomar en cuenta la siguiente definición operacional para casos sospechosos de COVID-19, que son personas de cualquier edad que en los últimos 7 días hayan presentado al menos 2 de los siguientes signos y síntomas. Como ya les comenté anteriormente, la definición operacional de la fase 2, que tenga dolor de cabeza, fiebre, tos, acompañado de disnea, artralgias, mialgias, solinofagia, ardor faríngeo, rinorea, conjuntivitis, y dolor torácico. Así como medir y registrar la temperatura como procedimiento de rutina. Aquí vamos a entrar en la cuestión sensible, ¿qué es una urgencia odontológica? Bueno, hay diferentes documentos de donde se recomiendan o se saca información de qué es una urgencia odontológica. Uno de ellos es este documento de la Asociación Dental Americana, en donde nos habla que ¿qué constituye una emergencia dental? Y una emergencia dental debe ser tomada en cuenta cualquier riesgo potencial de algún tipo de infección, hemorragia que ponga en compromiso la vida del paciente. Posteriormente también tenemos que el cuidado dental de las emergencias debe partir a través de la atención de dolores severos dentales y más bien inflamación pulpar, pericoronitis del tercer molar, osteitis o alveolitis seca, tratamiento dental para procedimientos críticos, cementación de coronas definitivas, exceptuando o retirando las provisionales, biopsias de tejidos normales. Sin embargo, hay ciertas cuestiones que no se podrían tomar como prioritarias, como cementación de coronas definitivas cuando el paciente ha perdido las temporales. Esta premisa se va a manejar únicamente si la parte que estamos intentando restaurar causa algún tipo de complicación, como imposibilidad de deglución, como laceración a mucosas o imposibilidad del habla. Entonces, tenemos que como prioridad de atención, según las normas estipuladas y el recabado de los diferentes documentos que se mostraron en un principio, dicen que toda actividad electiva debe ser aplazada. Y una actividad electiva es aquella que es opcional, sobre todo las que generen aerosoles. Procesos de urgencia cuando sea estrictamente necesario. ¿Qué procesos podrían ser? Pulpitis reversible e irreversible. Y tratar de evitar en todo momento el uso de piezas de mano que generen aerosoles. Vamos a regresar al inicio, vamos a actuar como si fuéramos odontopediatras y vamos a retirar caries de ser necesario con cucharilla dentinaria, bien afilada para retirar el estímulo y resolver el dolor al paciente. Abscesos periapicales o periodontales agudos participan en estos procesos de urgencia, periodontitis apical aguda, celulitis, pericoronitis, trauma dental con exposición dentaria o pulpar. Tratemos de evitar el trauma dental con afectación únicamente de esmalte, sangrado bucal sin origen aparente, sospecha de alguna lesión maligna, pérdida de restauraciones temporales asociadas al dolor, retiro de suturas de procedimientos quirúrgicos recientes y luxación de la articulación temporomandibular que necesite una reducción por parte del personal de odontología. Todas estas es en compendio las recomendaciones que se deben de considerar como urgencias. Ahora bien, ya que el paciente entre como un paciente con necesidad de urgencia, pues tenemos que tener un consentimiento informado. ¿Por qué? Porque no estamos atendiendo al paciente en condiciones normales. ¿Y qué debe tener este consentimiento informado? Debe contener que el paciente acepte no tener criterios positivos, sospechosos o confirmatorios a través del interrogatorio.
porque de ser así, el paciente debe ser derivado a un medio público hospitalario o hospitalario privado, como desee el operador. Especificar el riesgo de contagio debido a los métodos de generación de aerosoles, es decir, explicarle al paciente que hay un alto riesgo por el tipo de instrumental que nosotros utilizamos, no por la falta de desinfección de zonas cruzadas, sino por el riesgo a la generación de aerosoles o gases que podrían contener partículas infectivas. De igual manera, tenemos que informar acerca de los procedimientos de limpieza y desinfección de superficies, cómo nosotros estamos limpiando las superficies, cómo estamos desinfectando las mismas para una atención con control de infección. El control de infecciones como tal en nuestro instrumental y con estas barreras de protección. Informar al paciente también que al atenderse pertenecerá a un grupo de riesgo alto de contagio, aún con todas las medidas tomadas por parte del consultorio odontológico, y que la atención únicamente será bajo condiciones de urgencia dental. Este consentimiento informado fue sacado de un documento que amablemente el maestro Luis Antonio Rodríguez me compartió, que es este que posteriormente también les podemos compartir. Vamos a crear una carpeta con las guías de dónde se sacó esta información y el consentimiento informado para que ustedes como usuarios puedan tomarlo y basarse de este consentimiento informado. Aquí no voy a entrar en detalle de la estructura del consentimiento, pero básicamente aborda todos los puntos que se han mencionado previamente. Bueno, continuando con la metodología de atención provisional al paciente. Vamos a atender al paciente que no presente signos ni síntomas de enfermedad respiratoria en los últimos 14 días. ¿Cómo lo vamos a atender? Vamos a hacer o realizar el lavado de manos antes y después de cada consulta. Vamos a proporcionar al paciente enjuague bucal antimicrobiano preoperatorio de cualquier tipo de sustancia antimicrobiana, excepto clorhexidina y triclosan, porque se ha visto que estos antimicrobianos no eliminan al coronavirus. Lo que podemos usar son soluciones con yodopovidona o soluciones con agua oxigenada. Vamos a usar bata con manga larga, usar campo protector desechable por paciente, guantes de exploración desechables, mascarilla, cubreboca y gorro desechable, uso de careta o gogles, uso de contenedores rígidos RPBI para el desecho de agujas y material punzocortante, evitar en lo posible el uso del equipo rotatorio y jeringa triple, utilizar dique de hule en la medida de lo posible, utilizar un sistema de succión eficiente y aspirador o eyector desechable, usar guantes gruesos de hule para lavar y desinfectar instrumental, equipo mobiliario y área de trabajo, así como esterilizar el instrumental. Hasta aquí, lo único diferente que normalmente tendríamos que hacer con el día a día es el uso de enjuagues a base de no clorhexidina, con yodopovidona o agua oxigenada. Todo lo demás debe ser algo que realicemos todos los días en nuestra consulta. Todos los días tenemos que lavarnos las manos antes y después de cada paciente, usar elementos desechables para paciente y para operador, gogles, careta, mascarilla, batas de manga larga. Entonces, todo esto es lo que normalmente deberíamos de hacer. Pero ¿qué pasa con el paciente que tiene enfermedad respiratoria común? Es decir, un paciente que viene con sintomatología respiratoria, pero que no cumplan con la definición operacional de un caso sospechoso de COVID-19. ¿Lo podemos atender? Sí lo podemos atender. ¿Qué debemos de adicionar a las medidas antes descritas? Que vamos a usar bata quirúrgica desechable con puño elástico y una mascarilla quirúrgica de tipo N95 de las de 3M. Porque si el paciente tiene criterios negativos, pero en un futuro resulta ser un paciente positivo, la mascarilla quirúrgica N95 nos va a ayudar a que haya una buena filtración de esas partículas y no llegue hasta nuestro tracto respiratorio. Y ahora, los pacientes que cumplan con la definición de caso sospechoso y confirmado deberán referirse a hospitales y atenderse con las siguientes barreras. Todo lo que mencionamos en el punto A, en el punto B, y además cubre zapatos desechables, bata quirúrgica desechable con puño elástico e impermeable y mascarilla quirúrgica de tipo N95. Que esto se va a reservar para la atención de pacientes sospechosos y confirmados a los recintos hospitalarios. Ahora bien, ¿cómo nosotros nos vamos a vestir? Primero, lo que hay que hacer es ponerse la ropa de trabajo especial y calzado de trabajo. Zapatos cerrados, sin costuras, ropa de trabajo, bata de manga larga con puño.
Hay que lavarnos las manos, sanitizarnos, ponernos el gorro quirúrgico desechable, posteriormente ponerse la mascarilla de protección médica, N95 en el caso de una persona sospechosa, o mascarilla tradicional en el caso de un paciente con criterios negativos para COVID-19. Hay que ponerse los guantes interiores desechables de nitrilo o de látex por encima del puño de la bata. Posteriormente, ponerse las gafas y la ropa de protección. Y por último, poner una segunda capa de guantes de látex desechable. Posteriormente, ya tendremos nuestra vestimenta completa. El uso de doble guante no significa que el virus pueda penetrar a nuestra piel, sino va a ser para motivos de retirar el material de vestimenta que nos hemos colocado, que se puede ver en la siguiente imagen. Lo primero que hay que hacer es retirar los guantes exteriores por unos nuevos. Utilizar una solución sanitizante. Quitarse la ropa de protección impermeable junto con los guantes exteriores o la bata quirúrgica, cualquiera de los dos. Usar soluciones sanitizantes. Quitarse las gafas, nuevamente sanitizar las manos, quitarse la mascarilla, sanitizarse las manos, retirar el gorro, sanitizarse las manos y quitarse los guantes de látex desechables interiores, y así ya tenemos la vestimenta retirada. Este es el protocolo adecuado para la vestimenta y para retirar la vestimenta en la atención de pacientes por sospecha de COVID o durante la pandemia. Ahora bien, existen diferentes mascarillas de atención para pacientes con COVID-19. Se pueden, dividir en factores de protecciones nominales que van de manera exponencial, que van del factor de protección 1, que tiene una medida de protección de 4, el factor de protección nominal 2, que tiene una medida de exponencia de 12, y el factor de protección nominal 3, que tiene una exponencialidad de 50, en donde tenemos diferentes mascarillas que el principal fabricante ha sido 3M, donde tenemos mascarillas clásicas, confort plegadas, premium, con filtros, sin filtros, de soldadura o la especial. Sin embargo, lo que importa de cada una de estas mascarillas es para qué las utilicemos. Y las vamos a utilizar cuando tengan la capacidad de protección contra organismos infecciosos, como pueden ser la FFP2 sin válvula de exhalación, como pueden ser la FFP3 con válvula de exhalación, la FFP2 con válvula de exhalación, y ya las mascarillas FFP3 con filtradores intercambiables y que no son desechables. Ahora bien, mecanismos o métodos de prevención adicional para trabajadores de la salud. En el caso de los odontólogos, se recomienda usar enjuague bucal con peróxido de hidrógeno al 1% o iodopovidona al 2% para disminuir la carga viral en el paciente con sospecha o en el paciente no diagnosticado, si es que éste tuviese principios de la infección. Hay que hacer aislado con dique de hule en la mayor parte de los casos, siempre y cuando esto se pueda. Utilizar piezas de mano con antirretracción y el manejo adecuado de los insumos instrumental y residuos biológicos. A través de esta pandemia, pues, tenemos que tomar en cuenta que los residuos biológicos ya cambian de color, ya que son potencialmente infecciosos y tendrán que ponerse en bolsas de color amarillo. Y los punzocortantes siempre en bolsas de color rojo. Pero ¿cuál es el mejor desinfectante de superficies? La persistencia en superficies de los coronavirus ha sido de 2 horas hasta 9 días. Hablo de los coronavirus porque en los estudios que hay de desinfección, pues se toma en cuenta las cepas de coronavirus que han surgido a través del tiempo, y muy pocos estudios involucran la nueva cepa que es SARS-CoV-2. Entonces, tomamos estos comportamientos de la mayor parte de los coronavirus, no del SARS-CoV-2, pero se pronostica o se predice que van a tener el mismo comportamiento con respecto a la desinfección de superficies. Por tanto, se han evaluado muchos biocidas, entre ellos peróxido de hidrógeno, alcohol, hipoclorito de sodio, cloruro de benzalconio, en donde hay varios estudios que nos muestran cuánto tiempo permanece el coronavirus en objetos inanimados, en donde el acero, aluminio y en el látex es donde menos cantidad de tiempo permanecen, de las 2 horas hasta las 48 horas. Y hay ciertos elementos inanimados que tardan más con la permanencia en la superficie del virus activo, como pueden ser vidrio, plástico, PVC, cerámica o teflón, que ha mostrado una permanencia de hasta 5 días e incluso 9 en algunos otros estudios.
Con ello, pues necesitamos conocer cuál es el mejor método de desinfección de superficies. Y también nos hablan de diferentes biocidas que pueden utilizarse para exterminar todos estos virus que están en superficies inanimadas. En los más importantes son el etanol, el propanol más cloruro de besalconio, el peróxido de hidrógeno, el formaldehído, el glutaldehído y la iodopovidona. Todos con un tiempo de acción que van desde los 30 segundos hasta los 10 minutos, en el caso del cloruro de besalconio, que sería el menos efectivo de todos, o el más tardado en realizar su efectividad, pero tanto las soluciones alcoholadas como las soluciones cloradas, como las soluciones a base de iodopovidona, tienen una permanencia en superficies para que sean efectivas de hasta unos 2 minutos y ya las superficies pueden quedar desinfectadas. Entonces, como conclusión, en estos desinfectantes, tenemos que la desinfección de superficies con hipoclorito de sodio al 0.1% o el etanol que va del rango del 72 al 71%, que se recomienda para mayor seguridad arriba del 70%, resultan efectivos para el control infectivo de los coronavirus. La clorexidina cabe recordar que no es efectiva contra el SARS-CoV-2, es decir, en contra del COVID-19 no tiene una suficiente efectividad. Con los avances en las tecnologías de la información, Internet, redes sociales, organismos de salud autorizados, se ha producido una gran cantidad de información y también, lamentablemente, de desinformación. A esto en los medios se le ha denominado como infodemia, en donde una de las principales noticias falsas que circularon en la red es que la OMS decretaba la suspensión de toda y cualquier actividad de medicina odontológica. De hecho, hasta el encabezado de esta noticia que les pongo está incompleto y se los pongo en forma de captura de pantallas porque es a través de donde nos llega toda la información, el teléfono celular. Entonces, aquí dice que resultado de la orden de gobierno, pues teniendo sentido común, la OMS no tiene un gobierno propio, es una organización. Sin embargo, estas inconsistencias en la lectura deben llamarnos la atención para sospechar de publicaciones que pueden ser falsas. Igual, la fuente del Fuego Noticias, pues digamos que no es una fuente muy confiable. Posteriormente, días después, se desmiente a través de otro tipo de comunicados que la OMS no ha decretado la suspensión de toda y cualquier actividad de medicina odontológica, que se trata de un titular falso que salió del gobierno portugués en donde se tomó esta medida. Pero ¿cómo ustedes pueden verificar la información y no esperar a que se publique alguna otra noticia que se desmienta? Si les dicen que la OMS decreta cierta información, lo que van a hacer ustedes es agarrar, irse a laoms.com o who.com y ahí ver cuáles son los decretos que se han emitido. Yo hago lo propio con Cofepris para no caer en errores ni darles información de manera equivocada. Entonces siempre reviso las fuentes de fuentes oficiales. De igual manera, hay noticias en donde mencionan que los odontólogos suspenden atención en consultorios y asisten urgencias por WhatsApp. Ojo, este es un punto en el limbo de la legalidad odontológica y mexicana. ¿Por qué? No existe una regulación específica de la atención médica u odontológica a distancia de un personal de la salud con alguna persona que se encuentre en su casa sin asistencia de otro profesional de la salud. Existen medidas, según la norma 036 y la norma 197, de teleconsulta o de interconsulta a distancia. Sin embargo, estas son muy claras y específicas que en donde se encuentra el paciente tiene que haber los insumos necesarios para su exploración, el equipo adecuado para su exploración, haber llenado una ficha de interconsulta para poder hacer esta consulta virtual a distancia y que el paciente esté acompañado de un personal de la salud autorizado. Lo más apropiado es que sería la persona que interconsulta. Actualmente en México ya existen servicios médicos en línea que ya habrán escuchado por ahí que hay consultas a distancia, consultas virtuales a través de aplicaciones o también por vía telefónica. Para poder cumplir con la normatividad vigente, estos se van a publicitar como asesoría médica a distancia. Ojo, no consulta, es asesoría médica. Y únicamente estos servicios están limitados a hacer recomendaciones de cuidados y pedir a los pacientes acudir a consultorios u hospitales, ya que según la normatividad no se pueden expedir prescripciones médicas ni terapéuticas debido al alto riesgo de reacciones adversas a medicamentos.
y debemos ser muy cautos al momento de prescribir medicamentos, ya que si no contamos con los elementos diagnósticos suficientes, podríamos hacer o tener un error en el diagnóstico y dar un tratamiento incorrecto. Hacerlo de esta forma violentaría la regulación vigente mexicana, es decir, las aplicaciones, el WhatsApp, los medios de comunicación deben servir únicamente para recomendar, nunca para prescribir, porque esto estaría incurriendo en un delito. ¿Cuándo sí podemos describir? En la teleconsulta, que es algo totalmente aprobado entre hospitales públicos, en donde hay una consulta virtual, pero el nivel de atención primaria interconsulta a especialistas, y este nivel de atención primaria debe tener los insumos suficientes para la exploración de los pacientes que van a recibir esta interconsulta. Ahora bien, hay diferentes comunicados que, si bien no dicen cosas mal, en este caso es un comunicado que toma el membrete de la Secretaría de Salud del Gobierno de Yucatán, en donde, repito y reitero, las recomendaciones no son erróneas, no son malas, de hecho, son las recomendaciones muy similares a la que nosotros acabamos de abordar. Sin embargo, lo que sí no se vale es que utilicen este tipo de membretes para poner información ajustada o con Photoshop o con una mala edición. Si se dan cuenta, aquí en este comunicado que salió del Secretaría de Salud, vemos que la inconsistencia en los caracteres es evidente. Si ustedes leen la palabra debido al uso y abajo el además, vean la diferencia entre las dos Ds. Esto evidentemente se trata de una edición, y si ustedes pueden ser más observadores, el fondo tiene como un fondo grisáceo cuadriculado, significa que se cortó y copió y se intentó poner. Reitero, no son medidas incorrectas, son medidas recomendables. Sin embargo, lo que no es válido es que se aprovechen o editen cuestiones para que se hagan parecer oficiales. Y bueno, al llegar aquí con esta breve exploración de qué es el COVID-19, de dónde vino, cómo actúa, a quién ataca, posiblemente las recomendaciones en el consultorio odontológico, pues debemos concluir con esta plática con algo que debemos tener todos en mente, que es que ante esta emergencia debemos de cuidar la salud y aplicar medidas de contención, quedándonos en nuestro domicilio y no exponernos al contagio comunitario. Al ser parte, nuestro trabajo del área de la salud, somos un personal con un alto riesgo de exposición y contagio, debido a la forma de transmisión de este virus. Incluso después de la fase activa del contagio, es posible la reactivación de la enfermedad si nosotros y la población en general no sigue con mesura las indicaciones que dan las instituciones públicas encargadas de la seguridad social y de salvaguardar nuestra salud. Por tanto, los odontólogos y odontólogas debemos de actuar de diferentes maneras. Ya sabemos que ahorita la suspensión de actividades no está pegando en economía. La economía global va a tener un tipo de carencia, deficiencia y un amplio tiempo de recuperación cuando las economías empiecen a reactivarse. ¿Y qué pasa con las economías emergentes? Les va a ir peor que las economías de primer nivel. Entonces sabemos que vamos a necesitar trabajar en algún momento, y esa necesidad de trabajo va a ser hasta que las autoridades indiquen que ya podemos regresar a nuestras medidas originales de atención. Sin embargo, aún existirán en el país personas con infección por SARS-CoV-2 o COVID-19. Entonces, debemos ser siempre cautos y seguir las guías y recomendaciones del gobierno en cuanto a cómo prevenir el contagio y cómo hacer de nuestra consulta, hablando odontológicamente, sea la más efectiva y evitar el esparcimiento de la enfermedad. Los odontólogos deben de cumplir, digamos, una acción recomendada, digamos que lo adecuado, lo ideal para personal de salud de institución privada, es decir, consultorios privados, como recomendación deberán atender únicamente casos de urgencia odontológica como los antes mencionados, así como el interrogatorio a sus pacientes para descartar que sea un paciente confirmado o sospechoso. Una vez que hayamos tomado este cuestionario, la temperatura, y decidamos y optemos por dar atención, debemos seguir todas las recomendaciones de la norma oficial 013 con respecto a la desinfección de superficies, con respecto al uso de barreras de protección, con respecto a el uso de material debidamente estéril y el manejo de residuos biológicos.
En la medida de lo posible, si el paciente tiene definición operacional de caso sospechoso o de caso confirmado, lo correcto es derivar a una institución de salud pública. Ahora bien, ¿cuáles son las recomendaciones para el personal de salud pública? Pues las mismas que la del Instituto de Seguridad Privado. Nosotros sabemos, y muchos colegas que están en instituciones públicas, pues han relatado que viven falta de insumos para una adecuada atención. Tenemos que tener paciencia. En la medida de lo posible, si lo que queremos es tener una responsabilidad social, en el caso de ser necesario estar tratando pacientes sospechosos o infectados, lamentablemente, aunque la capacidad de los insumos del gobierno sea limitado, tratar en lo posible nosotros contribuir, si no nos dan mascarillas especiales, comprar la mascarilla especial, porque esto es cuestión de todos, no solo del gobierno, es cuestión del gobierno, de odontólogos, de público en general. Esto es una cuestión comunitaria. Y este personal que trabaja en instituciones públicas va a ser el personal que tome la estafeta y el liderazgo de decir, aquí estamos los odontólogos que vamos a resolver las cuestiones de salud bucodental en la población de riesgo e infectada, que eso será una realidad en algunos días, en algunos meses, porque algún paciente con infección por COVID-19 necesitará atención odontológica mandatoria. Entonces, este personal de salud pública será el que sacará el pecho y dirá, pues nosotros vamos a atender todos estos pacientes que tienen infección. ¿Cuál es la mejor herramienta que tienen? El control de infecciones. El control de infecciones es la mejor herramienta que se tiene tanto en institución pública como privada para combatir esta diseminación de la enfermedad. Y para concluir, pues los odontólogos y odontólogas podemos demostrar que como profesionales de la salud, en nuestras diferentes áreas somos capaces de cumplir nuestras actividades siguiendo las recomendaciones que se han presentado y que seguramente estarán actualizando de acuerdo a los avances de esta epidemia. Puede ser que los datos cambien mañana o pasado mañana o la siguiente semana. Por eso deberemos estar al pendiente de las instituciones y comunicados del sector salud que nos rijan para la atención de pacientes. Y como les decía, va a llegar un momento en que necesitemos atender pacientes y todavía habrán pacientes infectados. Entonces, debemos ser muy cautos en cuestión de control de infecciones. Y esto sería la conclusión en general. Quédate en casa, únicamente atiende si es necesario, si es absolutamente urgente, porque también hay que pensar en los pacientes. Ellos están sufriendo dolor, están desesperados y tienen miedo al igual que nosotros. Pero no debemos de actuar con miedo, debemos de actuar con responsabilidad social y de ser necesario acatar las medidas para la atención de estos pacientes que requieren de nuestro apoyo, ya que al final de cuentas seguimos siendo un personal de salud altamente indispensable en nuestro país. Pues no me queda nada más que agradecer a todos ustedes y también agradecer al maestro Rodríguez Rosales por la información brindada, los formatos brindados en esta plática. Entonces, yo creo que podríamos proceder a la sesión de preguntas. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias a todos con los conectados. Les recordamos que, bueno, este fue un maratón, el primer maratón de sesiones online, que fue, bueno, pues por esta contingencia, para que ustedes estén bien informados, no estén, que tengan una distracción distinta, como bien comentaba, hay tanta información, hay que seguir los medios oficiales, no hay que creer todo, hay que cuidarnos, pero no, con mucha responsabilidad. Y bueno, pues vamos a, pues hay muchísimos comentarios, vamos rápido con los saludos. Nos saludan desde Puebla, desde Perú, desde Ciudad de México, Querétaro, Monterrey, Mérida, Guadalajara, Pachuca. Muchísimas gracias. Mucha gente que ha estado etiquetando colegas. Si es la primera vez que nos escuchan a Portal Odontólogos, sesiones online, síganos, activen las notificaciones, denle like. Coahuila, muchísimas gracias. Estado de México, Tamaulipas. Y es que a final del día todo nos repercute a nivel país, entonces hay que ser muy responsables con todo esto. Gracias, doctor Julio, excelente presentación, muy buena explicación, gracias. Bueno, hablaban al principio está Ime Martínez, está el currículum del doctor, sí, aquí preguntaban si es patólogo, sí, ahí está el currículum. Puebla, gracias. Ciudad de México nuevamente, muchísimas gracias. Vamos con las preguntas.
Nos dicen, ¿cómo se hace enjuague con yodopovidona? Yodopovidona es el yodo que se vende en solución bucofaringea al 10%, pero esta hay que diluirla en una parte, bueno, 1.2 partes de un vaso. Es decir, si vamos a usar un vaso de 200 mililitros, que son los más comunes que se usan en consultorio, vamos a ponerle una proporción de 4 gotas para que sea el 0.2%. Si es el isodina, la yodopovidona es lo que conocemos normalmente como isodina. Ah, excelente, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo dura el virus en el aire después de ser expulsado en la saliva? Bueno, esto depende mucho de si en el aire va a permanecer y después se va a posar en alguna superficie, que va, como les comenté, de las 2 horas, incluso hasta los 5, 6, 7, 8 o 9 días. Depende de la superficie en donde éste se posa. Que esté activo como un aerosol en el aire hasta su dispersión puede durar alrededor de 10 minutos si es que la habitación no está ventilada. Muchísimas gracias. ¿Cuál es la manera correcta de desechar las barreras de protección una vez que terminamos de usarlas? ¿O de qué manera podemos desinfectarlas para desecharlas y no sean un vehículo de contagio? Ok, bueno, como les mostré anteriormente en la parte de desvestirse después de atender a un paciente, todas estas barreras de protección deben ser depositadas en bolsa amarilla, ya que se supone que pueden tener restos biológicos potencialmente infecciosos. En el caso de esta contingencia se está manejando de esta forma y los punzocortantes como normalmente lo hemos manejado siempre. Siempre después de cada vez de retirar un accesorio hay que sanitizar las manos para evitar contagios. Posteriormente sellar la bolsa, ponerla dentro de otra bolsa de almacenaje para nosotros poder sacarlas en nuestra vía de RPBI y esperar para la recolección de la misma. Gracias. La sugerencia es suspender labores hasta nuevo aviso de autoridades, pero ¿cuál es la mejor manera de ir reactivando labores? Ok, vamos a esperar los plazos oficiales. Se supone que no debemos de tener ninguna actividad no necesaria hasta el 30 de abril. Después de esa fecha, el gobierno autorizará y las labores no esenciales ya pueden reactivarse. De lo contrario, tendríamos que esperar hasta que el gobierno dé la disposición para las labores no esenciales. Nuestra labor, por supuesto que es absolutamente esencial. Por eso nosotros continuamos atendiendo a pacientes bajo situaciones de urgencias odontológicas, siempre y cuando no tengan criterios positivos para ser pacientes sospechosos o infectados. Entonces la reactivación será a partir de que las dependencias de salud nos digan ya se puede reanudar la carga de trabajo, sin olvidar todo lo que estamos haciendo ahora, el buen uso de barreras de protección, manejo de residuos y el manejo también del potencial infeccioso del paciente, que es lo que deberíamos hacer todos los días como nos dicta la norma. Gracias. Siendo una paciente asintomática que tenga el virus, ¿todo paciente debe ser considerado enfermo aunque no tenga síntomas? Enfermo de COVID-19 o potencialmente infeccioso. Son dos diferentes cuestiones. Si el paciente no tiene ningún síntoma en la definición operacional, aún así se debe considerar como potencialmente infeccioso y tomar la previsión en las barreras de protección y desinfección del consultorio. En dado caso que tenga criterios positivos para COVID, se tendrá que enviar a un sistema de salud público. Y si el paciente, hay una alternativa, ¿cuál es? Tiene una enfermedad respiratoria no coincidente con COVID, también lo podemos atender, pero el cambio será que la mascarilla sería la N95, la que utilizaríamos todos nosotros. Muchas gracias, dice Nina Reyes, nos comenta, buenas tardes, la situación es que no hay mascarillas N95, están agotados los cubrebocas que usamos normalmente en la consulta. Gracias. Ime Martínez nos dice, mascarillas especiales y también cubrirnos el cabello. Sí, claro, con el gorro. El gorro tiene que recoger la totalidad del cabello. Y las mascarillas especiales, como bien dicen, están agotadas en este momento. Y en teoría tienen que reservarse exclusivamente para las instancias públicas de atención para pacientes infectados, confirmados, o para pacientes sospechosos. Algo que nos podría ayudar en este caso para tener un mayor control del vector de enfermedades es el uso de caretas completas, ¿sí?
No, además de gogles o de lentes, usar la careta de protección que nos brindaría una barrera física más en contra del contagio de este virus. Muchas gracias. Nos dice, ¿qué opina que al final el 70% de la población se puede contagiar? Es una posibilidad. De hecho, la cuestión de bajar la curva es para que no haya contagios simultáneos, ya que los sistemas de salud pueden colapsar por el gran número de pacientes confirmados. Lo que estamos buscando hacer es descender este número para que no haya una gran cantidad de contagiados al mismo tiempo y que los contagios sean de manera gradual y los servicios médicos puedan responder a las necesidades. Sí es una estipulación, un postulado, que una gran cantidad de personas se van a infectar. Es un hecho por el tipo de diseminación que ha tenido este virus. Sin embargo, lo que nosotros debemos de evitar es que los contagios sean todos al mismo tiempo, porque si no, no va a existir institución de salud que pueda proveer atención al total de la población infectada. Gracias. Hay muchas dudas acerca de la duración de un cubrebocas. ¿Cuántos días puede ocuparse el N95? Depende si es con filtro o es sin filtro. En las instrucciones, en la mascarita, ahí voy a regresar a las... ¿Puedes poner la presentación? Listo. Voy a poner... Voy. En la porción de mascarillas, aquí tienen una marca donde dice que las mascarillas pueden ser reutilizables o modelos no reutilizables, es decir, uso de un solo turno. En el caso de las mascarillas de filtración. En el caso de las mascarillas de uso común, se recomienda no portar más de 2 horas ante cualquier atención odontológica, sea paciente COVID o no COVID, o cambiarla en el caso de que ésta se humedezca o tenga algún fluido infecto-contagioso sobre ella, o tenga contacto directo de guantes con mascarilla. Eso es lo que normalmente se debería hacer ante cualquier circunstancia, no solo ante COVID-19. Perfecto, muchas gracias. ¿Me podría decir la dosis del peróxido de hidrógeno? El peróxido de hidrógeno, aquí se los pongo en pantalla, es al 1%, y iodopovidona al 0.2%. Perfecto, ahí está también en pantalla, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta, nos dice, si el virus está en el aire y se utiliza un aerosol desinfectante, ¿se puede destruir? Depende si el aerosol tiene esta propiedad desinfectante como es el Lysol, que digamos viene de uso ya industrial odontológico, que es el azul cielo. Este podría ayudarnos a disminuir la carga viral en el aire. Sin embargo, nosotros al empujar con otro aerosol este virus podemos nada más matar una parte y esparcir otra parte. Es decir, como son dos tipos de gases con una densidad diferente, existen dos posibilidades: que el desinfectante del aerosol se integre y logre bajar la carga viral, o que por las diferencias de densidad pues empuje al aerosol que tiene contaminantes. Estos mecanismos o métodos de aerosol son más efectivos para superficies inanimadas que para el aerosol. Para el aerosol lo que podemos hacer es tener extractores de aire o ventilación en los cuartos que son bastante pequeños. Muchas gracias. ¿Qué tan recomendable es proteger la unidad y bracket con hule adherible antes del tratamiento y quitarlo al terminar la consulta? Con emplayado, me imagino, o a qué se referirán con Yo creo que sí, como el cristal, ¿no? Como el... Sí, como el papel contact, el emplayado, pues es lo más recomendable, ya que así estamos disminuyendo el contacto directo de la persona con las superficies de trabajo. Sin embargo, al terminar esto hay que desecharlo y hay que hacer aún así la limpieza y la desinfección de la superficie. Gracias, excelente presentación. ¿Cómo se prepara el enjuague con peróxido de hidrógeno? Es una dilución de igual manera. Hay que ver en qué concentración compraste el peróxido, porque hay algunas fórmulas comerciales que difieren en el porcentaje en el que se preparan, y ver cuántos mililitros es el vaso en el cual van a ser gárgaras. Una vez teniendo eso, hacemos una regla de 3 para hacer la proporción de peróxido con respecto al agua.
Si el Lysol tiene componentes etanólicos arriba del 70%, es efectivo. El virus no es que tenga tanta resistencia a los mecanismos o limpiadores químicos. Es tan efectivo por el método de transmisión. Sin embargo, si nosotros limpiamos con solución alcohol del 70%, que es el gel antibacterial común, podemos eliminar la capa lipoproteica de la cápside del virus inhabilitándolo. Lo mismo sucede con el jabón, por eso se recomienda el lavado de manos con agua y jabón, ya que hay una desnaturalización de su cápside y eliminamos a la partícula infectante viral. Gracias. ¿Cuál sanitizante recomienda? Para. Bueno, en general, para cuerpo arriba, cualquier solución alcoholada arriba del 70%. Sobre todo que tenga glicerina para no deshidratar las manos. Eso es en cuestión personal. Para la cuestión de limpieza de superficies, tenemos cloro, tenemos peróxido de hidrógeno, tenemos benzalconio. La que menos recomiendo es el benzalconio, porque tarda mucho en actuar y se ha visto que es el de todos los biocidas es el que menor actividad tiene y es más tardado en actuar. Pero cualquier desinfectante que tenga solución alcoholada arriba del 70, cualquier hipoclorito arriba del 0.1, yodopovidona arriba del 0.2, van a ser útiles para las superficies. Igual va a depender de qué superficie vas a descontaminar. Si vas a descontaminar tu sillón con yodopovidona, pues lo vas a manchar. Entonces, si vas a desinfectar una meseta, pues se puede hacer con hipoclorito. Entonces, dependiendo del tipo de superficie, pero la mayor parte de los biocidas, exceptuando triclosan y clorexidina, que no son efectivos, puede usarse cualquiera que tenga las condiciones mínimas requeridas para llamarse desinfectante. Gracias. ¿Cómo recomienda usar el peróxido de hidrógeno? Diluido. Ya para el paciente diluido para que haga los enjuagues o gargarismos. Y el peróxido también diluido para limpieza de superficies porque puede dañar algunas superficies por su alta tasa de oxidación. Siempre tiene que estar diluido. Gracias, doctor. ¿Podría decirnos dónde dice que solo debemos atender urgencias? Es que tengo compañeros que siguen atendiendo indiscriminadamente para hacerles saber. Gracias. Aquí lo dice. Tenemos este documento. Si me pone la presentación. Listo. Dame un segundito, lo ando buscando. Este documento, la recomendación para la práctica odontológica, lanzada el 24 de marzo de 2020 por la Secretaría de Salud de México y la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Dirección General, en donde dice que atender prioritariamente urgencias a partir del 24 de marzo del 2020. Usan la palabra prioritariamente, porque debe caber en la prudencia de todos nosotros. Tanto la atención odontológica como la salida de nuestras casas no está confinada a un método, digamos, legal. O sea, si sales no hay toque de queda, no es un estado de excepción, es un estado de emergencia. Entonces te recomiendo no salir, pero algunos van a salir. Así como aquí nos recomendamos atender únicamente urgencias, pues si atienden colegas cosas no urgentes tampoco los van a encarcelar, pero esto cabe en la prudencia, en la responsabilidad social que tenemos todos nosotros. Sin embargo, ya hay un documento en México que dice que hay que atender prioritariamente urgencias, posponiendo la consulta y tratamientos ordinarios hasta nuevo aviso. Pero la redacción se puede utilizar dependiendo de la persona. O sea, si decimos atender prioritariamente, puede alguien que me diga, no dice que no podemos atender. Ok, no lo dice, pero nos recomiendan todo esto por bien de la sociedad. Exacto, muchísimas gracias. Todo está muy bien, pero cuando llega el paciente a consulta, entra y se sienta para hacer la consulta, y si llega con el virus, entonces desde ahí nos podría infectar. ¿Cómo le hacemos entonces? Ok, si llega con el virus en superficie, lo que te va a ayudar a que no te contagies es el manejo de superficies y limpieza. No estarte tocando la cara, no autoinocularse. Si el paciente viene con infección, no lo debemos de atender. Por eso es importante todas las medidas de higiene, como se pueden ver aquí en la pantalla, si es que las sigo teniendo, de promover las medidas de higiene en general. Indudablemente en algún momento va a llegar un paciente infectado a nuestra consulta, no estamos exentos, sobre todo con el número de casos que se van a ir dando a lo largo del tiempo. Sin embargo, con estas recomendaciones es todo lo que podemos hacer, no podemos hacer absolutamente nada más. Solo que si detectamos que es un paciente sospechoso o confirmado, mandarlo directamente a la instancia de salud pública.
Sí, claro, muchas gracias. A consecuencia de la carencia de barreras de protección, ¿podemos lavar la careta y reusarla? La careta, como es una barrera física, puede desinfectarse como cualquier superficie física. El cubrebocas es el que realmente no se puede reutilizar. Ok, muchas gracias. Y por ejemplo, estos Cabi Wipes o todas estas que se usaban también, ¿se pudieran también sanitizar con este tipo de productos, este tipo de caretas, la unidad, etcétera? Depende de cuál sea el mecanismo, o sea, cuál es el ingrediente activo. Desconozco cuál es el ingrediente activo, pero si está entre los parámetros de la norma para desinfección, puede utilizarse. Igual hay que leer, yo creo, las fichas técnicas para todo. Ahorita sí hay que ser como Exacto. muy atento. Hay que tener mucho cuidado. ¿Se pueden utilizar cubrebocas de tela ya que los desechables están agotados? Depende para la circunstancia. Los cubrebocas de tela inicialmente o sea, se estipularon para que los pacientes infectados o con sospecha no estén diseminando el virus. Para que nosotros tengamos atención, podríamos usar como un símil el de tela al cubrebocas normal de doble o triple filtro, que es el que venden en todas las proveedoras, sin embargo siempre con uso de careta, que es nuestra barrera física entre el paciente y nosotros. No es lo más recomendable, pero ante esta situación podríamos utilizarlo teniendo el cuidado especial. Ya si va a ser un paciente con enfermedad respiratoria que no cumple los criterios completos de COVID-19, ahí de plano no podemos atenderlo con ese tipo de cubrebocas. Gracias. Cuando te retires las mascarillas, ¿cuál sería la técnica? ¿Con guantes o sin guantes? Acuérdense que se usan doble guante para que cuando estés en operación estés con esos guantes. Posiblemente lo primero que se va a retirar es el doble guante y vamos a estar retirando por pasos y cada vez que retiremos vamos a sanitizar, por eso se sugieren guantes de nitrilo o guantes de látex que no tengan tanta partícula para que no se haga un lodillo ahí. Entonces sanitizamos y después de sanitizar retiramos, sanitizamos, retiramos. Muchas Y gracias. los guantes hasta el final, los guantes internos, perdón, hasta el final se retiran. Ah, excelente, gracias. ¿Los ozonificadores pueden ser efectivos contra COVID-19? Los ozonificadores de ambiente o estamos hablando del ozono que se aplica de manera intrabucal. Si pueden hacerme esa aclaración para que pueda contestar, estaría muy bien, porque actúan de una manera un poquito más diferente. Ok, gracias. Perfecto. ¿Puedo utilizar el líquido de esterilización de uso quirúrgico y de instrumental para limpiar mi unidad y consultorio en general? ¿Cuál líquido? Hay que saber cuál líquido. Lean sus fichas técnicas y vean qué tipo de líquido. Desinfección quirúrgica hay varios. Hay jabones y hay soluciones. Entonces hay que ver de qué están hechos. Gracias. Hay algunas dudas acerca de la preparación del enjuague de peróxido de hidrógeno y nos dicen, bueno, y nos complementan, ¿sería bueno que además del enjuague hagan gárgaras antes de iniciar? Sería parte de lo mismo. El gargarismo junto con el enjuague están recomendados antes de iniciar. Ok, ¿y la preparación cómo sería? Miren, ¿qué les parece si ahorita que terminamos sesión les redacto un documento donde les pongo las fórmulas? Porque es un poquito difícil explicar sin anotarles, dependiendo de la concentración del peróxido. Ah, Pero ok. les prometo que ahorita les voy a postear cómo hacer las preparaciones de peróxido y de iodopovidona para que puedan ustedes utilizar. Excelente, súper, muchas gracias. Entonces, si un paciente sabes que está contagiado, solo lo atiende el sistema de salud pública, las privadas no. Es lo recomendable. Si el paciente está infectado, se debe dirigir hasta estas instancias, ya que nosotros no tenemos equipo de protección nivel 3, no tenemos la cubierta impermeable que se debería de usar, que sería lo correcto para atender este tipo de pacientes. Estos uniformes que son como de fumigadores, no sé si los han visto en algunas fotos, eso es la manera correcta de atender a un paciente, o sea, con esto es la manera correcta de atender a un paciente infectado. Que este material debe estar disponible en la Secretaría de Salud Súper. Pública. ¿Cuáles son las medidas de cuidado que debe seguir una profesional odontológica cuando se está embarazada? ¿Y qué tan vulnerable se es cuando se está embarazada? Bueno, se sabe que el embarazo se ha considerado un factor de riesgo y deben evitar en lo posible cualquier tipo de contagio debido a su composición sistémica de ese momento. El riesgo de transmisión de una mujer embarazada más bien es cuando da a luz a través de leche materna. En otros artículos hablan acerca de que el virus puede atravesar barreras placentarias, pero no hay ningún documento
con una bibliografía que recabe datos extensos acerca de la transmisión vertical del virus al producto al nacer. Todavía no tenemos esa información. Gracias. ¿Existe riesgo en el manejo de AINES como el ibuprofeno en pacientes sospechosos para el manejo de dolor e inflamación? Hay varios documentos que hablan que el ibuprofeno no sería el medicamento adecuado para tratar pacientes sospechosos, ya que va en relación a la expresión de los niveles CK2 y también que los medicamentos AINES, como suprimen a las prostaglandinas, suprimen a las ciclooxigenasas, estas como su producto generan en algunas ocasiones o estimulan la producción de interferones, que son los antivirales que tenemos de manera natural en el cuerpo. Entonces, estamos disminuyendo la posibilidad de autorresolución del paciente. Hay otro tipo de medicamentos que son más inocuos, como el paracetamol, que pueden usarse para circunstancias de dolor leve a moderado y como antipiréticos, que es lo más recomendado. Gracias. Aparte de los tratamientos comentados, ¿cuáles más son recomendables realizar en estos momentos de pandemia? El compendio que enseñé, o sea, que mostré aquí de los tratamientos es lo que dicen todas las guías que se han publicado de manera seria, tanto por parte del SENAPRESE, tanto como parte de instituciones internacionales españolas, portuguesas, de instituciones, de artículos que han fundamentado esto a través de otras instituciones como la ADA. Entonces, es lo recomendable. Nuevamente reitero, recomendable. Gracias. Se refieren a ozonificador de ambiente. De ambiente. El ozonificador, de ambiente puede resultar dependiendo de la frecuencia de ozono que se emita. Vamos a tener una efectividad muy parecida con el ozonificador si tuviésemos un extractor. Entonces, yo sé que el ozonificador se utiliza mucho para áreas quirúrgicas, pero depende del rango de frecuencia. Si es un rango de frecuencia médico, sí nos puede ayudar a desinfectar las salas o superficies cuando lo tenemos activo. Sin embargo, recuerden que cuando se usa el ozonificador no debe haber nadie en el cuarto o en la sala. Muchas gracias. ¿Se puede mezclar el isodine con el peróxido de hidrógeno en una solución? Sí se puede mezclar, se puede mezclar, pero individualmente tanto iodopovidona como el peróxido tienen actuación contra el virus. Evidentemente, si los mezclas, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una iodopovidona que va a tener mucha expulsión de gases, va a ser muy espumosa, puede ser algo incómoda para el paciente, o podemos cometer errores en la dilución. Entonces, lo recomendable es usarlo por separado. Gracias. ¿El uso de aire acondicionado en un espacio pequeño favorece o perjudica a la eliminación o propagación de bacterias? Perjudica. Si no son estos aires acondicionados con filtración de última generación, como tienen algunos coches de marcas reconocidas, pues el uso del aire acondicionado convencional puede llegar a perjudicarnos. Lo más apropiado es que haya una ventilación física, una ventana abierta o un extractor de aire. Gracias. ¿El agua oxigenada se debe diluir con agua o directo así como es la presentación comercial? No, se debe diluir. Si no, puede llegar a quemar a los pacientes. Ok, gracias. ¿Qué tan viable es lavar la unidad con agua, jabón y cloro? Bien, dependiendo del tipo de unidad. Si tienes una unidad de algún material no tan resistente, pues estarla lavando con agua, jabón y cloro puede desgastarla. Únicamente podrías hacer la descontaminación, la limpieza con el agua y jabón y desinfectar con alguna otra solución no tan agresiva como puede ser el alcohol. Si quieres usar el cloro a la concentración adecuada, no hay ningún problema. Gracias. ¿El pinol funciona para limpieza de la unidad? En este momento no tengo claro cuáles son los componentes activos del pinol, si no con gusto te diría. Gracias. Sé que el pinol dice que en su etiqueta que es desinfectante, pero no sé qué elementos contiene. Gracias. Nos dice Ime Martínez, en California los multan si abren. Sí, creo, depende del país, ¿no? Depende del país absolutamente. La normatividad del país se aplica a cada caso en específico. En Alemania, en Italia, en zonas de España, no pueden salir las personas a la calle en ciertos horarios. Son acreedores de una multa si los descubren en esos horarios. En Alemania, por ejemplo, hay una colega en el hospital donde estoy, en el GEA González,
que tiene una hija que es oftalmóloga y vive en Alemania. Entonces, si en la calle te preguntan, te interroga la policía acerca de qué vas a hacer, solamente se te permite salir para necesidades esenciales, hacer supermercado, farmacia o ir al hospital. Cualquier otra acción no justificada es atribuible a una multa. Aquí en nuestro gobierno mexicano se ha dicho en algunas ocasiones que no se va a manejar un estado de excepción, es decir, toques de queda y multas a las personas. Sin embargo, hay algunas legislaciones locales, como en el caso de Yucatán, que han puesto algunas condiciones, por ejemplo, pacientes con sospecha o infectados sí van a ser merecedores o acreedores de una multa si estos llegan a ser encontrados en la calle. Gracias. ¿Qué hacer con modelos de yeso que tienen porosidad? ¿Es conveniente desecharlos o solo rociarlos con alguna solución? Rociarlos con alguna solución. Tenemos soluciones en spray como puede ser el Lysol, Sanitol. Sin embargo, si se tomaron desde mucho antes de esta posibilidad de contingencia, pues no pasa absolutamente nada. Lo correcto, acuérdense que en la norma y como aprendimos en la bioseguridad cuando estudiamos la carrera, es que estos materiales como las de toma de impresiones o las de vaciado tienen que desinfectarse con alguna solución que disminuya la carga microbiana. El desinfectante a base de sales de amonio cuaternaria nos podría ayudar como desinfectante en la práctica. ¿Es efectivo para este virus? No es el más indicado. Las sales de amonio cuaternarias no han sido probadas con el virus. No tenemos datos concisos, pero tiene un comportamiento similar al cloruro de benzalconio, entonces no es como que lo más recomendable. Gracias. Nos decía el líquido de instrumental quirúrgico, no lo tiene a la mano, está en casa, pero bueno, cualquier cosa ya están los datos del doctor y con todo gusto vamos a darle seguimiento a esto que definitivamente creo que va para largo. ¿Qué tan bueno es el microdacin o bacteriocin para desinfección de superficies? Es bastante bueno, pero es algo un poquito de precio elevado. Entonces sirve, sí sirve, es de los métodos de desinfección trioxidativos. Si el peróxido de hidrógeno es una superoxidación de 2 iones, el microdacin es una superoxidación de 3 iones de oxígeno. Entonces es más efectivo, pero es un poquito caro. Y es más noble con los tejidos, no afecta tanto a tejidos ni superficie, como lo haría el peróxido de hidrógeno. Gracias. Odontólogas hipertiroideas o hipotiroideas se pueden considerar vulnerables ante el COVID-19. Bajo control farmacológico, no. Tienen comorbilidades, lo cual las hacen pacientes, digamos, con una afección de más, no totalmente sanos, pero si están bajo control metabólico del metabolismo de la glándula de tiroides, deben ser no considerados como un factor de riesgo evidente en estos momentos, hasta la información que tenemos el día de hoy. Gracias. ¿La pieza de mano cómo la esteriliza? ¿Solo con autoclave? Se debe de limpiar, se debe de desinfectar y se debe de esterilizar, como marca las guías de uso de los proveedores de las piezas. Gracias. Si pedimos un comprobante médico de que no está contaminado el paciente, está difícil para el paciente. Si no presenta síntomas conocidos, ¿otra manera de darnos cuenta si está contaminado o no? Es muy complicado. La única herramienta que tenemos es el interrogatorio para casos sospechosos o casos confirmados. De lo contrario, el paciente no podremos saber hasta el momento. Hay muchos signos y síntomas que se han postulado, como les dije, que son extras, como la conjuntivitis, erupciones dermatológicas, tenemos la diarrea, tenemos también el dolor torácico, que son manifestaciones que se han registrado en algunos pacientes, pero no son de la mayoría de los signos y síntomas que se presentan con más frecuencia en los pacientes. Así que por eso te dice que si hay algún signo de probabilidad de infección respiratoria y nosotros no tenemos criterios positivos, deberemos atenderlos con mascarilla N95 por si este paciente probablemente está infectado. Gracias. ¿El ketorolaco sería recomendable? No, es un AINE. El paracetamol también es un AINE, sin embargo, se ha postulado que tiene un mecanismo de acción un poquito diferente, algo que denominan algunos investigadores COX-3, que no es el inhibidor COX-1 y COX-2 tradicional. Si el paciente teme ir al sistema público y prefiere ir a clínica privada, ¿es ético negarle la atención?
Esa pregunta la estuve consultando con abogados el día de ayer, no me van a permitir mentir, pero como tenemos recomendaciones y no imposiciones, no podría hablarse de una legalidad o de un concepto ético. Ahorita los pacientes pueden demandar por cualquier cosa. Sin embargo, estamos justificados ante las recomendaciones que el país pues ha puesto a nuestra disposición. En teoría, sería no ético no prestar atención estando en una institución pública. Si el paciente es renuente a irse a un hospital público, se puede manejar como un hospital, mandándolo a un hospital privado, ya que aquí tendrán todas las previsiones y el equipo y el instrumental y las barreras de protección adecuada para tratar a un paciente con infección activa, como los trajes impermeables que antes mencioné. Gracias. ¿Qué opina del cloruro de dicetil dimetil de amonio? Que es una variante de las sales de amonio, o sea, es el nombre, digamos, de la sal de amonio modificada. Yo creo que como no hay datos que nos indiquen la efectividad en contra del coronavirus, es dejarla de reserva. Lo mejor es actuar conforme a lo que ya conocemos: hipoclorito, iodopovidona, soluciones alcoholadas. Gracias. ¿Desinfectante con vinagre también? No, el vinagre no tiene ninguna acción certera sobre el virus o comprobada sobre el virus. Gracias. Mejor el desinfectante puro. O sea, puro me refiero a que sea solo cloruro, ya en su dilución correcta. Gracias. ¿Qué delito tendría el dentista por atender a un paciente actualmente sin un consentimiento informado en el que se informe el riesgo de contagio del COVID-19? ¿Qué implicación legal? En México puede proceder una denuncia ante CONAMED si el personal odontológico no tiene los formatos adecuados. En este caso, el consentimiento informado durante la pandemia. Pero va a depender mucho de por qué tengas una demanda ante CONAMED. O sea, cuál es la repercusión final. Pero lo adecuado, si queremos hacer las cosas en orden, es tener este consentimiento, que les voy a proporcionar también, que asimismo me proporcionó el doctor Antonio Rodríguez. Las llamadas cajas de aerosol utilizadas en los hospitales para intubar, ¿podrían ser modificadas para odontología y ser eficaces? Es muy difícil. Y ahora, retirar insumos que son realmente necesarios para los pacientes que están en gravedad, pues sería algo no muy correcto, que digamos intentar modificar para hacer una atención odontológica. Lo correcto es que se usen los materiales para lo que realmente son. Y actualmente estos cajas de oxígeno, respiradores, son los insumos que más se van a necesitar ante la pandemia del COVID-19. ¿Ácido acético, alcohol etílico e hipoclorito los recomienda? El vinagre no tanto. El hipoclorito, claro que sí. ¿Cuál es el segundo componente, perdón? Ácido acético, alcohol etílico e hipoclorito. Alcohol etílico siempre sea arriba del 70%. Gracias. ¿Cómo podemos obtener una copia del formato de consentimiento informado que compartió en su presentación? Se los voy a proporcionar aquí a Portal Odontólogos, o pueden escribirme a mi correo y yo con gusto se los reenvío. Perfecto. De igual manera, bueno, pues si quieren conseguirlo, mándenos un inbox y nosotros se los hacemos llegar ahí a todos los registrados. Muchísimas gracias, hay muchísimos conectados todavía. A todos los que mandaron saludos, hay muchísimos estados, muchísimos países. Esta vez, bueno, en esta tarde fueron más de México. Creo que aquí creo que también el tema legal les preocupa un poco a la comunidad y bueno, pues al final del día hay que cuidarnos, hay que seguir las recomendaciones. Y para resumir, así como todo lo que dijimos en toda casi estas 2 horas y casi media, ¿qué pudiéramos decir? Lo principal, quédate en casa, que es una medida que va a servir muchísimo para tratar de aplanar la curva. Únicamente sal cuando sea absolutamente necesario. Atención odontológica restringida a urgencias odontológicas reales, es decir, urgencias odontológicas donde consideremos nosotros la necesidad de tener que ir a atender. Medidas generales de protección, estornudo de etiqueta, lavado de manos, soluciones alcoholadas, y las medidas de desinfección como dicta la norma en los consultorios dentales si es que llegamos a atender. Pero lo más importante es, como siempre lo han dicho, quédate en casa en la medida de lo posible.
No tenemos un estado de restricción, no tenemos un estado de excepción, pero tenemos que tener un, ¿cómo le diremos? Un sentido de responsabilidad social, porque esto a la larga a todos nos afecta. Mientras más salgamos, más tiempo va a haber pandemia, más tiempo va a haber virus, más tiempo va a tardar la economía en reactivarse. Yo creo que la economía nos importa y nos compete a todos. Entonces, lo más adecuado es quédense en casa. Perfecto, muchísimas gracias. Algunas preguntas se repetían, entonces creo que fueron casi 70, 80 preguntas. Entonces ya en algunos casos recomendamos ver la sesión. Les recordamos que queda grabada en los medios oficiales. Ahí están nuestras páginas. Si tienen alguna duda, alguna inquietud que nos quieran hacer llegar y que nosotros la transmitamos al doctor, ahí están nuestros medios oficiales. Activen las notificaciones y no se pierdan nada de nuestro contenido. Recuerden participar con el hashtag Sesiones Portal Odontólogos para leernos en esta contingencia y bueno, pues siempre. Vamos a hacer entrega del reconocimiento digital que Grupo Portal Odontólogos otorga a José Julio Magaña Quiñones por su valiosa participación en esta sesión online. Infección por SARS-CoV-2, COVID-19. ¿Qué debemos saber los odontólogos? Muchísimas gracias. Esto queda grabado en los medios oficiales. Gracias a todos los que están saludando, a todos los que están enviando felicitaciones. Creo que están muy contentos con la información. Creo que fue muy clara, a final del día, bueno, creo que duró bastante, fue muy específica. Si tienen algún comentario que quieran hacernos, con todo gusto estamos para todos ustedes. Gracias a todos por estar en este primer maratón, en esta primera edición. Ya tenemos confirmado, me dicen que 7 y 8 de abril van a ser charlas con la Universidad Nacional Autónoma de México. Los 2 días son 8 charlas otra vez, entonces ahí estén al pendiente. Las estaremos publicando y estaremos ya dando todos los detalles para que estén al pendiente. Muchísimas gracias. De igual manera nos despedimos diciendo que nosotros podemos ayudarte a seguir manteniendo tu marca a flote con nuestras plataformas. No podemos detenernos de manera digital, lo podemos hacer. Tenemos e-learning, atención en línea y ventas en línea. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos y gracias a ustedes. Nos vemos a la próxima.